el lenguaje que usamos en la aula no solo transmite información, sino que hablamos también de valores. El lenguaje es la herramienta principal que tenemos las personas para construirnos y relacionarnos entre nosotros. La base de cómo construimos nuestra personalidad y cómo socializamos está en el lenguaje. El lenguaje es una herramienta más que poderosa, refleja un poquito la realidad social que tenemos. En general, yo puedo decir que los docentes tratamos siempre de utilizar o bien palabras genéricas, ¿no? palabras neutras. Pues en vez de decir los profesores, podemos decir las personas que nos dedicamos a la docencia, ¿no? Sabemos que no, que esto es cuestión de tiempo, pero cuando este alumnado que estamos nosotros, que tenemos en las aulas, madure, tendrá un referente importante que era el lenguaje que se utilizaba en las aulas. Y eso es lo que después va a quedar. Transformar ese lenguaje y convertirlo en un lenguaje inclusivo, no sexista, ¿no? Todo esto requiere sobre todo de esfuerzo, atención y compromiso, ¿no? El lenguaje que usamos en la aula trasciende mucho más que lo que dicen nuestras palabras. En este sentido, el sistema educativo tiene una tarea más que importante. El sistema educativo, la aula, es un espacio donde las generaciones hablan entre ellas, se comunican y además se relacionan también con el mundo exterior. Bueno, pues de todo esto, del lenguaje inclusivo, de cómo introducirlo, ¿no? en la aula, nos van a hablar dos profesionales que tenemos la gran suerte de contar con ellos hoy. Así que, no dilato más, bienvenido y bienvenida, un placer teneros con nosotros hoy. Así que bueno, lo primero, antes de nada, ¿no? Contarnos un poquito quiénes sois. Bueno, pues yo soy Mar González Vida, soy psicopedagoga y psicoterapeuta. Estoy especializada en prevención e intervención en problemas de la conducta en la escuela y además hago formaciones para el profesorado y programas de intervención psicosocial con jóvenes. Fantástico, o sea, un placer tenerte. Un placer para mí. Bueno, soy Francisco Abarca, profesor de tecnología durante ya una dilatada carrera. Y aparte de la docencia, pues me gusta el tema de investigación e innovación educativa y en eso también hemos invertido un poquito de nuestro tiempo de formación, ¿no? Aparte de la formación propia como por ejemplo podría ser quien me acompaña aquí, con Marc, podría ser mi profesora en este mismo sentido, por supuesto. Pues la propia experiencia de las aulas, ¿no? Es lo que podría yo aportar aquí. O sea, que dentro del mundo educativo, como profesor durante tanto tiempo, pues las experiencias que vamos viendo, que podemos, de la observación en este campo, que es muy interesante, pues es lo que puedo aportar, sobre todo. Totalmente. Y bueno, y por supuesto dar las gracias a Paula por la invitación tan amable de estar aquí. Siempre es un placer contar con profesionales como vosotros, o sea que muchas gracias. Va a ser una conversación que no se puede perder nadie porque además abrimos un melón muy importante, ¿no? Que es el lenguaje inclusivo. Pero bueno, vamos a centrarnos, vamos a comenzar, ¿no? con la temática de hoy. Porque como digo, vamos a abrir un melón muy grande, pero también vamos a abrir pequeños meloncitos que también nos van a dar juego, ¿no? Y van a hacer que la gente en casa pues, pueda pensar, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Como hemos dicho, pues como he comentado al principio, el lenguaje que usamos en la aula no solo transmite información, no es solo un mero mensaje, sino que hablamos también de valores, hablamos muchas veces pues de cómo moldear esas actitudes que tiene nuestro alumnado. Y es una herramienta, el lenguaje es una herramienta más que poderosa porque construye quizá y refleja un poquito la realidad social que tenemos. Entonces, ¿cómo creéis, además sobre todo, bueno, pues Francisco trabajando en la aula y tú también que tienes experiencia con familia, ¿cómo creéis que influye el uso del lenguaje en la aula? Pues bueno, para empezar, el lenguaje es la herramienta principal que tenemos las personas para construirnos y relacionarnos entre nosotros. Entonces, la base de cómo construimos nuestra personalidad y cómo socializamos está en el lenguaje. Si ese lenguaje es despectivo, ¿no? o infravalorador, va a repercutir en cómo yo me pienso a mí misma y cómo pienso a las demás. Y en base a eso, cómo me relaciono, ¿no? Entonces, a la hora de poder construir la identidad del ser humano, el lenguaje es la herramienta principal y, por tanto, también cómo alimentamos nuestra autoestima. Si el lenguaje no nos acompaña,
pues van a producirse un montón de situaciones de desventaja, de exclusión que estamos viendo, ¿no? Con la experiencia, y esto Fran ahora nos lo va a contar, que tienen unas consecuencias muy negativas, ¿no? Como la idea principal es esa, ¿no? El vehículo que nosotros tenemos para construirnos y para socializar, para ser humanos, es el lenguaje. Entonces es clave a la hora de cómo lo expandimos en el aula, ¿no? Completamente de acuerdo. La realidad que tenemos en los centros educativos, la verdad que no va en consonancia con lo que decimos, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en lo que estamos hablando, la importancia que tiene el lenguaje, pero la realidad que vemos, el cómo hablan, cómo se comunican los chavales en el instituto, es muy diferente al lenguaje que utilizan esos mismos alumnos en el ámbito familiar. O sea, en los centros educativos, la forma que tienen de hablar cuando están, digamos, cuando tú los escuchas sin que ellos se den cuenta, hoy concretamente uno, de hecho, se avergonzó porque sabía que le había escuchado. O sea, son cosas que la forma de hablar muchas veces tenemos que reprenderlos y tomar medidas ante eso, porque si dejamos pasar, ellos no son conscientes de lo que están diciendo. Y es muy frecuente tener que pararlos y pedirles que reflexionen. Muchas veces no entienden por qué se les dice lo que se está diciendo. Y dicen, pero si esto lo hablo yo con mis amigos normalmente. Digo, ¿tú no te das cuenta de esto? Por tanto, hay una necesidad imperiosa el de tratar el cómo hablan en el ámbito educativo, sobre todo, no dejar pasar ese tipo de para ellos son juegos, nada más que mi amigo, incluso ya no solamente verbalmente, sino la forma de cómo interaccionan, de forma a veces incluso violenta, ¿no? Dice, bueno, se permite, como son amigos, esa violencia. Esa violencia física también existe como una violencia verbal, siendo muy respetuoso y llamándose de una forma, utilizando las palabras que para nada... Claro. Es que además hablando de lenguaje, hablamos de lenguaje verbal y, como bien dice Francisco, no verbal. Claro. O sea, no podemos olvidar que el lenguaje es todo, ¿no? No es solo nuestra comunicación oral, Exacto. sino el cómo gesticulamos, cómo nos relacionamos, esas agresiones, ¿no? O ese es de broma, pero ahora le pego un puñetazo. El tono, ¿no? La expresión facial, da mucha información y con lo que estaba... Entonces, por eso apuntaba lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, primero, antes de definir un plan de actuación, lo que tenemos que ver es identificarlo. Es muy importante darse cuenta, el primer paso sería identificar. ¿Somos conscientes los docentes de que hace falta actuar? Porque, claro, muchas veces se nos impone una serie de medidas que, si no entienden muy bien que el problema que tratas de solucionar, pues no se aplican, no se llevan realmente a la práctica, pasan desapercibidas. Normalmente, cuando se aplica una serie de medidas es porque tiene una finalidad. Lo que pasa es que muchas veces eso, por una formación a lo mejor en primera instancia defectuosa o nula hacia los docentes, pues se imponen una serie de medidas que muchas veces son ineficaces porque no se han explicado. Cuando se explican, pues, y vemos la necesidad de aplicarlas, pues tenemos un paso importante ya ganado, un paso importante dado. Además, en relación a lo que decía Francisco, no sé qué opinan más sobre esto, es justo el uso del lenguaje dentro y fuera del aula. O sea, muy importante. Exacto. Que no nos olvidemos que lo que los alumnos, nuestro alumnado habla dentro del aula, luego dicen, no, es que yo en casa me comporto diferente. Bueno, habría que verlo, ¿no? Y no solo en casa, en los pasillos, cuando justo lo que acabas de decir, ¿no? Cuando creen que no los estamos viendo. Exacto. O no las estamos viendo, hay un código que es muy importante poder leer y escuchar y observar, porque ahí hay mucha definición de los roles de poder, de la socialización real que hacen los jóvenes y las jóvenes entre ellos, y eso determina mucho la calidad de las relaciones sociales y del mundo interno que tienen, ¿no? Entonces, también con lo que estabas diciendo, Fran, a mí me he recordado mucho el humor, ¿no? Como muchas veces a través del humor nos permitimos una serie de licencias que no son permisibles. No, es que es broma si nos reímos todos, claro, ¿no? Sí, o como decía Francisco, camuflamos muchas veces quizá con humor eso que hemos dicho y nos han llamado la atención. A lo mejor yo no he sido consciente en este momento, me llama la atención y digo, no, es que era una broma. Exactamente. Y quito la responsabilidad. Es una forma de exactamente evadir responsabilidades. Lo de una broma. Además, realmente la aula, y vosotros lo sabréis mejor que nadie, son minimundos. O
sea, en la aula, exactamente, son mini ecosistemas, al final son mini sociedades y ahí vamos a ver roles de género, vamos a ver dinámicas sociales. Entonces, claro, ¿esto cómo lo veis vosotros en vuestra labor? ¿O encontráis, entiendo, este tipo de situaciones donde se ven claramente esa construcción de roles? Diariamente, por supuesto, siempre están las personas que ejercen el liderazgo. Si es una edad, ya sabemos, dentro de la etapa de la adolescencia, pues la figura del grupo adquiere una importancia importante, una redundancia. Y sigue estando el líder del grupo, que es el que marca un poco las pautas, ¿no? Eso es algo, no sé, tiene poca discusión, el hecho de la dinámica de los grupos, ¿no? Y el poder de grupo. Y eso determina el cómo se comportan, cómo se respetan. Hay grupos que en sí que es verdad que coexisten de una forma muy correcta, muy educada, y se respetan entre ellos, incluso utilizando un lenguaje bastante acorde, ¿no? Pero tengo que reconocer que son escasos. Esos casos son los raros de los centros educativos, ¿no? Y muchas veces, como cargo de equipo directivo, cuando me he entrevistado con familias, pues consecuencia de algún tipo de altercado, algún tipo de agresión verbal, pues no dan crédito. O sea, las familias, estábamos diciendo aquí que las clases son un ecosistema y es un ecosistema muy diferente al ecosistema familiar, ¿no? Y muchas veces no dan crédito. Mi hijo ha dicho eso, no me lo puedo creer. Claro, y precisamente es lo que se trata de relevar, ¿no? De revelar, mejor dicho, mostrar lo que hay y no pensemos que no hay que intervenir. No hace falta intervenir, no, hace falta intervenir además con contundencia y con urgencia, porque se ve todos los días, vemos actuaciones que son reprobables, ¿no? Sí, porque además en esos roles de poder y de, bueno, que dentro de un grupo siempre hay como un sistema, ¿no? Al final siempre hay una pieza de cada engranaje, ¿no? Hay que añadirle la etapa de la adolescencia tiene muy pocos recursos de gestión emocional, de socialización, ¿no? Entonces ellos están improvisando en base a, bueno, pues cosas que ven no solo en su familia, sino también pues a través de las redes sociales, en los medios de comunicación, ¿no? Y lamentablemente el patrón que más se reproduce no es el respetuoso, el que acompaña emocionalmente, ¿no? Es como una característica propia de la adolescencia es la radicalización, ¿no? Como la rebeldía es un poco el punto de chulería, ¿no? Entonces, están buscándose realmente. Exacto, claro, ellos están probando, ¿no? Como dentro del abanico de posibilidades de relación, vamos a probar qué pasa si me relaciono de esta manera, ¿no? Ya conforme vamos teniendo experiencia, vamos aprendiendo qué funciona y qué no funciona. Pero si le añadimos a estas relaciones de poder, que es una relación de poder poco cariñosa o poco respetuosa, poco inclusiva, porque tampoco hay muchos referentes, ¿no? Porque a lo mejor los referentes que tiene, no todo el mundo tiene la misma familia, no todo el mundo tiene el mismo consumo de redes, no todo el mundo tiene el mismo consumo de medios de comunicación. Entonces, si desde el profesorado no se interviene en esto y se pone esa semillita de no, este conflicto se resuelve de esta manera, con estas formas de comunicación o incluso incluyendo, ¿no? Pues los pronombres neutros, ¿no? Como toda esta parte del lenguaje inclusivo, ¿no? Y respetuoso, y explican, como antes decías, ¿no? ¿Para qué es esto? Pues a lo mejor esa persona joven que se está construyendo no sabe, no tiene una referencia. Al final el ser humano lo que hacemos es repetir patrones, ¿no? Entonces, son relaciones de poder un poquito caballo de bocado. Claro. Además, yo creo que hay dos cosas importantes de lo que habéis comentado. Una es que las familias no saben lo que hacen sus hijos en la aula, pero realmente sus hijos no son los mismos, ¿no? Como decía Francisco, en la casa y en el aula. Pero es que nosotros como adultos no somos iguales en el trabajo que en la calle. Entonces vamos a intentar buscar también un poco el acercamiento por parte de los adultos a estos niños y niñas, y decir, bueno, vamos a ver un poco las similitudes porque las hay, ¿vale? Entonces yo creo que eso es un punto importante. Y luego hemos hablado también de la parte de la sociedad, ¿no? Que el entorno educativo es sociedad. Claro, justo como habéis comentado, el lenguaje en este espacio tiene un papel fundamental. Porque con eso, ¿qué podemos hacer como docentes? Pues
dar visibilidad a la diversidad, hablar de esos pronombres neutros, que no tenemos por qué conocerlos. Es decir, no nacemos sabiendo, no nacemos ya aprendidos, y para eso justo están pues, los docentes y los profesionales que nos van enseñando. Entonces, ¿cómo pensáis que para promover pues, la diversidad, la inclusión, el lenguaje inclusivo puede ayudar a respetar esa diversidad de género, en las realidades sociales que tenemos en los entornos educativos? Es decir, cómo el lenguaje nos ayuda a respetar y a enseñar toda esta parte de diversidad, de inclusión. Al final, las normas culturales se construyen en base al lenguaje, ¿no? Entonces, si le damos espacio y visibilidad a los roles de género, a la diversidad, a la inclusión social, a las diferentes culturas, estamos ampliando el abanico de posibilidades de las que yo puedo tener referencia y construir mis bases morales, culturales, ¿no? Entonces, la visibilidad, ¿no? Siempre hablamos que es importante. Mira, hay una frase que dice Candela Peña en una serie que he grabado recientemente: las cosas que no se nombran no pasan. Las cosas hay que darles espacio, hay que visibilizarlas. Me parece súper potente esta frase porque hay muchas cosas de las que no se hablan, que parece que no están pasando, pero es que están pasando. O sea, hay una realidad que en las escuelas hay una multiculturalidad tremenda, hay muchísimas experiencias personales, y todo eso tiene que estar recogido, ¿no? ¿Qué pasa si, pues, yo qué sé, voy a poner un ejemplo muy banal, ¿no? Si yo soy niña y quiero ser doctora y nadie me ha dicho que médico también incluye a la mujer, ¿no? A lo mejor no me doy ese permiso. Pues si esto lo ampliamos a todas las facetas del ser humano, imagínate, ¿no? Cuánta información podemos ofrecerle de las posibilidades de tú puedes hacer en tu vida un montón de cosas a través del lenguaje, ¿no? Al lenguaje inclusivo y respetuoso, ¿no? Sí, apuntado a lo que estaba comentando, Mar. Estás diciendo lo de médico, yo voy a poner el ejemplo de piloto. También. El ejemplo de piloto. Estamos hablando de piloto, y bueno, ya por fortuna ya se acepta la palabra pilota, pilota, ¿no? Pero precisamente para hacerlo más visible, porque parece ser que es que dices piloto, quieres ser piloto y no te das, a lo mejor como mujer no te sientes dentro de ese grupo de pertenencia, ¿no? A ese grupo de piloto. Bueno, pues utilizamos la palabra pilota, si es que ya existe, ya está reconocida. ¿Por qué no? Hablemos de pilota. Es verdad que son muy poquitas las que puede haber pilotas, ¿vale? Pero de ahí la importancia del lenguaje. A ver, las hay. Las hay, por eso existe la palabra. Sí, me recuerda justo lo que hemos hablado hace un poquito antes, ¿no? De comenzar esta charla, que nosotros tenemos charlas previas siempre, un poquito por ponernos al día, que también a mí me gusta conocer un poquito más. Y justo hablamos de la profesión de ingeniero. ¿Cuántos ingenieros hay? ¿Pero ingenieras con A? Muchas menos. Ahí Francisco tiene bagaje, ¿no? Que justo has comentado que has estado investigando datos, Sí, tenemos datos bastante de una serie histórica importantes y la evolución, pues bueno, no acompaña, ¿no? No digo que sea por no llamarse ingeniera, no estamos... pero hay una serie de motivos y uno de ellos, ¿por qué no? También es lo que, apuntando un poco a lo que decía Mar, ¿no? Es la necesidad de mirarse siempre en algún espejo. Es decir, si yo no tengo, porque por desgracia el mundo de la ingeniería sigue estando dominado preferentemente por el mundo masculino, cuando yo me fijo qué quiero ser, pues lo que tengo, el espectro que tengo, al tener pocos referentes femeninos, pues a lo mejor tengo menos iniciativa para tomar, ¿no? Pero en fin, que ese terreno es un terreno que ya se abordó en otro de los seminarios y creo que da para dilatarse, ¿no? Estos temas lo bueno es que dan como para 7 conversaciones más. Claro, estaban muy enervados con todo. Luego, exactamente. Hay otra cosa también, perdón, no sé si te corta, perdón. No te preocupes. Vale. Iba a apuntar una cosilla más. Solamente apunta. Estábamos aquí hablando del lenguaje, del lenguaje inclusivo de los jóvenes, ¿no? El cómo ellos se comunican, que en general vemos que hay poca corresponsabilidad a la hora de utilizar este lenguaje. Pero sí que me gustaría hablar del papel de los docentes, ¿no? Fundamental. Fundamental el papel de los docentes. En general, yo puedo decir que los docentes
tratamos siempre de utilizar o bien palabras genéricas, ¿no? palabras neutras, alumnado, profesorado, etcétera. Tratamos de hacerlo y si no, pues a veces decimos todos, toda. A mí ya me sale casi de forma espontánea, no decirlo siempre porque es muy, muy repetitivo, puede llegar a resultar incluso cansino, ¿no? Pero a veces te das cuenta, caramba, que he dicho esto, porque claro, si lo dices una vez, lo dices todos, toda una vez, cuando lo dices una segunda vez, ya parece que estás dejando fuera a las chicas, ¿no? Quiero decir que, pero al final llega a un equilibrio y tratas de ser un poco razonable en el uso de esta forma de utilizar el lenguaje, ¿no? La forma inclusiva. Y en general creo que el profesorado lo hace, pero cala poco. El calado, tal es así que cuento la anécdota de una profesora que llega a la clase, concretamente a mi tutoría, y hace referencia a esto. Buenos días a todos, todas, etcétera, etcétera. Y después me comentan los chicos, oye, que tal profesora que ha entrado como diciendo, saludando a todos, todas, que no pensamos que era así. Entonces me llama la atención, ¿no? Me llama la atención que los chicos les sorprende que cierto profesor o cierta profesora utilicen el lenguaje inclusivo. Como que estén actualizados, ¿no? Les sorprende que estemos actualizados los adultos. Como que estén actualizados. Claro, sí. Justo a raíz de eso, me gustaría preguntaros cómo creéis o cómo pensáis o cómo podéis vosotros a nivel manual que se puede transformar el lenguaje para que sea más equitativo. Es verdad, ¿no? Lo que decía ahora mismo Fran. Hay que estar siempre con la atención sí. de decir, venga, vamos a intentar incluir, ¿no? Y en vez de decir los profesores, decir el profesorado, ¿no? Utilizar esas alternativas que el lenguaje castellano, por suerte, tiene, ¿no? Que es un lenguaje riquísimo y que se pueden incluir, ¿no? También, bueno, pues intentar ser los más neutros posibles en el lenguaje, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacer un esfuerzo y a veces no queremos hacer este esfuerzo, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? Como enganchando lo que quería decir antes, es justo eso, ¿no? Las personas, ¿no? Pues en vez de decir los profesores, podemos decir las personas que nos dedicamos a la docencia, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que los avances sociales están dentro de nuestra labor profesional y hay que incluirla y tenemos que estar ahí. Porque si no, no nos compran la moto los alumnos y las alumnas necesitan muchísima verdad. Y eso creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no, sí, Fran? Sí, que necesitan ver que somos auténticos y que estamos en su misma ola, ¿no? Entonces, el poder transformar ese lenguaje y convertirlo en un lenguaje inclusivo, no sexista, ¿no? Todo esto requiere sobre todo de esfuerzo, atención y compromiso, ¿no? Porque es verdad que alguna vez se te puede escapar y decir, pues un solo, un todo, ¿no? Yo siempre en mis talleres procuro decir, ¿no? A veces, pues, bueno, pues mira, a veces como nací en los 80 y tengo esta formación de vida, a veces se me olvida, no quiero decir que no incluya y que no acepte la diversidad de lo que hay en este grupo. Si alguien se siente que no ha sido incluido o veis que no lo digo, llámame la atención y yo rectifico en mi discurso, ¿no? También el mostrar que somos humanos. Y que nos equivocamos y que estamos aprendiendo también todos nosotros y nosotras. Y o sea, que lo estamos intentando. Como decía Francisco, estamos aprendiendo a decir todos, todas, a meter ese lenguaje inclusivo también en nuestro vocabulario porque no es algo que nos salga natural, porque no nos han enseñado. Claro, por eso que realmente no es algo pero que... precisamente estamos en eso. Estamos tratando de enseñar, incluyendo esta forma de comunicación y bueno, y obviando un poco, ¿no? el que tengamos una lengua de género no marcado, porque es verdad que podemos entender todos que el lenguaje es así y hay mucho profesorado todavía que bajo este argumento dice, no, es que yo digo todo, incluye a todos. ¿Vale? Si el lenguaje está reconocido y así es, ¿no? Pero si de verdad queremos hacer dar un paso en el sentido de este lenguaje inclusivo, tenemos que, por eso decía, la importancia de hacer ver la necesidad de dar este paso. Exacto. Porque si no, encontramos un grupo importante de profesorado que no está comprometido y va remando en dirección contraria. No es raro el que llegues a una sala de profesores y se escuchen comentarios un poco críticos, ¿no? Ante estas situaciones. O sea, no es algo unánime y aunque muchos estamos haciendo el esfuerzo de utilizarlo para, digamos, sabemos que no va a calar en primera instancia en el alumnado. Sabemos que no, que esto es cuestión de tiempo. Pero cuando este alumnado que estamos nosotros, que tenemos en las aulas, madure,
tendrá un referente importante que era el lenguaje que se utilizaba en las aulas. Y eso es lo que después va a quedar. No pretendamos tampoco que lo utilicen ellos en el aula. Tampoco es mi objetivo. Yo como docente siento en principio un uso respetuoso. Con eso me vale, me es suficiente para mí. Pero yo sé que al final calará. Es decir, si nosotros de forma unánime empleamos un lenguaje inclusivo, al final, cuando el alumnado que salga de la educación secundaria va a encontrarse con esos instrumentos, con esas formas de... Porque copia, al final nos copian muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar. Nos sorprendemos después justo cuando hablamos con los exalumnos que nos aportan un feedback magnífico de la cantidad de cosas que hemos aprendido. Y eso seguro que cala. O sea, es trabajo nuestro el hacerlo y no dejar de hacerlo porque veamos que no causa un efecto inmediato, porque esto no es cuestión de efecto inmediato. Esto es una semilla que es una se planta semilla, exactamente. Y que ya crecerá el árbol cuando le toque. El trabajo que nos queda es hacer un trabajo, sobre todo, de, como digo, de convencimiento a una parte del profesorado que todavía, pues bueno, llega incluso a ridiculizar, ¿no? Cuando llega un profesor a la sala profesora a lo mejor y dice, buenos días a todos, todas, todes. Pues hombre, yo entiendo que el tono por el que se está diciendo trata de... no sé, parece que es una burla a este uso del lenguaje, ¿no? Bueno, después, con todo esto que llevamos hablado, ya creo que todas las personas que nos están viendo deben de tener claro que el uso del lenguaje inclusivo y respetuoso fomenta una serie de beneficios y que afectan esos beneficios al bienestar emocional, social, ¿no? De nuestro alumnado, del profesorado. ¿Creéis que el lenguaje no sexista afecta a la autoestima y al sentimiento de pertenencia? Sí, completamente, porque si, pues no, lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo no tengo ciertos referentes a través del lenguaje en la etapa de la infancia y la adolescencia, que son etapas clave para la construcción de la personalidad adulta, no me siento incluida en el grupo social al que pertenezco, me siento fuera. Ahí es cuando empiezan, pues, ¿no? Esas depresiones, si el lenguaje se utiliza para ser excluyente por cualquier característica mía, ya sea mi orientación sexual, mi cuerpo, lo que sea, al final estoy fuera de ese grupo y eso para la adolescencia es la muerte social. Ten en cuenta que durante la adolescencia los vínculos que hacemos son con los que vamos a construir nuestra madurez, nuestra etapa más importante de la vida. Si no pertenezco a ese grupo y estoy fuera, el sentimiento de soledad se hace muy grande. De hecho, es una de las estrategias de prevención de riesgo el lenguaje inclusivo, porque es que es básico, ¿no? El poder construir esa inclusión, es el diálogo interno a través de un lenguaje cariñoso. Si yo soy la rechazada de la clase porque resulta que, me lo invento, tengo el pelo rizado y qué malo es tener el pelo rizado y al final yo no quiero tener este pelo rizado o me lo corto, tal, pero en mi discurso interno es que yo tengo algo negativo, ¿no? Entonces ahí empiezan como todos los problemas que luego pueden desembocar en problemas graves de salud mental, ¿no? Entonces, para mí es un rotundo sí. No sé, ¿tú qué opinas? Completamente de acuerdo, Mar. Yo creo que lo ha explicado estupendamente, ¿no? Nos ha quedado muy claro. Justo en esta línea, Francisco, sí me gustaría preguntarte a ti concretamente, claro, porque al trabajar en un centro educativo, ¿qué crees que se puede hacer desde el centro educativo para reducir todos estos prejuicios, para incluir eso? No sé si tiene algún ejemplo, algo que tú apliques incluso en la aula. Bueno, pues primero, por supuesto, es la observación, ¿no? En el momento que se detecte, porque si nos ponemos unas orejeras y no queremos verlo, pues no vemos nada, claro. Yo creo que quisiera diferenciar, ¿no? El hecho de detectar ciertos alumnos con diferentes, vamos a llamar diferentes, pues porque tenga el pelo rizado o porque sea diferente por otra característica o cualquiera, ¿no? El cómo se autoexcluyen. Ahí el centro tiene mucho que hacer. O sea, tiene que darle respuesta a que los momentos, por ejemplo, de recreo pueden ser... porque en los centros pues se ve de todo y hay todo tipo de personas, es un reflejo de lo que es la sociedad, hay una diversidad inmensa y dentro de esa diversidad también hay gente que detecta estas minorías, ¿no? Y hay casos en los que
hay agresiones, ya sean físicas, decías que eras no sé qué, eras no sé cuánto, y padecimientos que llegan en algunos casos a incluso a problemas del tipo de alumnado que no quiere ir al instituto porque sabe que ir al instituto es una verdadera tortura. Entonces, cuando se detecta antes de llegar a estas situaciones extremas, que las he visto, las he vivido, en los centros se viven a diario situaciones de este tipo, para no llegar a estas situaciones extremas de que los chavales lleguen incluso a odiar el instituto, hay que estar observando, porque muchas veces el mismo miedo, la autoestima que está por niveles por los suelos, llegan incluso a rebajarse ellos mismos hasta para pedir ayuda. O sea, decir, no, es que esto soy así porque como soy tan desastre, no merezco que me ayude nadie, porque me lo merezco porque soy así. Y llegar a eso, la verdad que es una situación ya de tratamiento severo, ¿no? Entonces, antes de llegar a esta situación, pues hay que observar. Y en el momento que se observe algo, actuar inmediatamente. En los centros educativos, cada vez más, está lo que se llaman los recreos inclusivos. Estos recreos inclusivos lo que tratan precisamente es detectar aquellos alumnados, aquellos grupos de alumnados que se ven solos porque son diferentes y tienen dificultades a lo mejor para crear grupos, escasas habilidades sociales, pues si son tanto solitarios, pues se trata de ofrecerles actividades para que ellos mismos se dentro de esa diversidad, pues que tengan al menos algo en común, que es, oye, que somos distintos, ¿no? A veces esa distinción los une. Y es interesante, ¿no? Trabajar en esa línea. Los centros educativos, por tanto, tienen mucho que hacer, pero sobre todo labor de detección. Es muy importante no llegar a dejar pasar cualquier acto que vaya en esta línea. Cualquier cosa que se detecte, por pequeña que sea, cualquier indicio que se vea, hay que actuar enseguida, porque sabemos que si se actúa pronto y de una manera explicando, no hace falta ser muy contundente. Yo no soy tampoco muy partidario de castigo, sino explicar. Cuando se explica el daño que esto puede llegar a hacer, se entiende. Y es necesario mucha didáctica en esta cosa, porque en este terreno, porque no somos conscientes de lo que puede llegar en extremis, ¿no? Ocurrir. La información es poder, al final. Sí. Y se puede hacer además a través de muchas estrategias, ¿no? Esa observación objetiva de las cosas que están pasando, talleres de debate, ¿no? Como que se fomente mucho el espíritu crítico para que cuando pase algo, no solo ya el propio profesorado, sino también el resto de alumnos y alumnas puedan darse cuenta de, oye, aquí está pasando algo que no me termina de cuadrar, ¿no? Actividades colectivas, actividades exactamente. grupales, ¿no? Dinámicas de grupo son muy importantes, pero un tutor, por ejemplo, yo soy tutor este año y tengo una tutoría en la que pueda principios de tipo de problemas. Estoy poniendo un supuesto. Rápidamente montamos una dinámica de grupo que está precisamente para eso. Hay algunas que están enfocadas para detectar si hay alguna persona que está fuera de grupo, fuera de sí. Es muy fácil de observar. Hay millones de tácticas para poder hacerlo. Pero claro, tienes que ser consciente de que quieres detectarlo, que quieres verlo. En el momento que puedas ver algún indicio, porque te dice incluso algún compañero, te dice, oye, está pasando tal. A veces también tenemos alumnos referentes, ¿no? Que nos dicen que no es que sean chivatos ni que sean, no, son personas que por lo que sea, tenemos un cierto feeling con ellos y nos transmiten confianza y viceversa, y nos cuentan cosas que están pasando. Y ese feedback que obtenemos de algún alumnado es muy importante, porque los tutores tenemos a veces pocas horas de contacto directo con estos grupos, somos un profesor más de ese grupo y se nos escapan detalles. Entonces es muy importante tener ciertos referentes en el grupo que nos cuenten por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y ese punto de tener algún confidente es también interesante, ¿no? Pero ya digo, la labor de observación, de detección, de anticiparnos a lo que pueda pasar es primordial. Sí, yo también creo que el trabajo de sensibilización del profesorado tiene que partir desde la formación, ¿no? Que yo soy muy pesada con esto, pero creo que es muy importante. Y falta formación, eso. Falta muchísima formación en temas de prevención, en temas de socialización sana, ¿no? Pero ya no solo cuando ya eres profesor, sino en la carrera universitaria, ¿no? Totalmente. O sea, hay que hacer mucho trabajo de concienciación de lo importante que es tu labor con respecto al
cuidado social, ¿no? Es que la figura del profesor, la profesora, el maestro, la maestra, en realidad es una de las figuras más importantes de la sociedad, porque es que estamos incidiendo sobre los que nos van a cuidar cuando seamos mayores. Yo es que esto lo digo allá donde voy, soy muy pesada con este tema, pero es que es súper importante. Entonces, dentro de la formación del profesorado hay que meter talleres prácticos, role-playing, en los que ¿qué le puede pasar a un alumno o a una alumna si se siente excluido? Y vivenciar esto para que esa conciencia, ese para qué del que hablábamos antes, quede suficientemente claro, ¿no? Y en base a eso, pues, desarrollar ese espíritu crítico que también lo necesitamos cuando somos adultos, ¿no? Y el poder ver un libro de texto que no está bien redactado o que no incluye, o que tampoco hace falta que el libro de texto sea el anuncio de Benetton, ¿no? ¿Acordáis de cuando que era, ¿no? Pero sí que es verdad que si estamos trabajando con colectivos cada vez más multiculturales, necesitamos que eso esté en las referencias que se dan en los libros de texto. Yo tengo una prima pequeña mía que ella es asiática, y me acuerdo cuando empezó en el colegio que lo primero que se le dijo: tú eres la china. Y ella se dio la vuelta, gracias a que tiene una familia que le hemos acompañado en esto, y dijo: ya lo sé, tengo un espejo en mi casa. ¿Qué problema hay, no? Entonces, pero ella no ha tenido esos referentes de ver a una chica con rasgos asiáticos o a un chico con rasgos asiáticos en su libro de inglés, por ejemplo. Y es importante que eso esté. Igual que es importante que esté lo andrógino, es igual que es importante que aparezca el niño jugando con muñecas, ¿no? Todo esto, porque es que todos esos seres, nos guste o no nos guste, están en la sociedad y no podemos dejarlos fuera, ¿no? Entonces creo que es muy importante la formación del profesorado, la sensibilización y también el hacer una revisión de la bibliografía educativa que usamos con nuestros menores. Justamente al hilo que está diciendo Mar, lo que estoy diciendo aquí es apuntalar lo que está diciendo ella. Lo que estamos siempre trabajando en los libros de texto sobre todo son situaciones, digamos, normativas, ¿no? Es decir, lo normal. Lo que es lo normal es lo que seguimos machacando lo normal y no nos salimos de ahí. No es que la sociedad no es normal. La sociedad no es normal. Es decir, ¿qué es lo normal? Claro, porque para eso habría que definir qué es lo normal, ¿no? Matemáticamente se define. Sí, matemáticamente lo normal sí está muy fácil, un tipo de distribución de frecuencia de tipo de campana. Pero precisamente por aquello que es normal, que tiene forma de campana, hay una parte en los extremos de esa campana. O sea, dentro de lo normal también caben esos extremos. Si hablamos de normal, caben también esos extremos. Pues entonces reflejemos también a nivel de libros de texto, de recursos educativos, de ejemplos, pongamos también esto. Y otra cosa que quería apostillar, Mar, hablando de la formación del profesorado, esta formación del profesorado muchas veces nos llega a través de los centros de formación, pero llega cuando el profesor ya tiene, digamos, una tendencia a su formación, una parcela cómoda para su formación. Es decir, yo me quiero formar en inteligencia artificial porque me va a facilitar el hecho de programar. Me quiero formar en mejorar mi nivel de inglés. Pero uno es consciente que tiene que mejorar en el ámbito de la inclusión. No es algo que de primer plato tú vayas a vender. Entonces, la forma de actuar sería incluso incluyendo una formación concreta, un bloque obligatorio dentro de lo que son la formación previa de formación de los másteres de educación secundaria. Dentro de los másteres de educación secundaria me consta, porque bueno, sigo siendo tutor durante bastantes años de estos alumnos, y me consta que algo trabajan en este campo, pero muy poco. O sea, se le da muy poca importancia dentro de los contenidos que se dan en estos másteres, que es verdad que es un añito, pues para tanta cosa como hay que ver, pues incluso es menos de un año, porque claro, hay una parte que son de práctica en el centro, pero quizá habría que abundar, claro. Igual hay que ampliar un poquito el tiempo. Espero que no, en fin, yo trato siempre de dar lo mejor, de dar de formación, de dar las mejores herramientas, porque es que después el problema va a ser mayor. Es decir, para evitar males mayores necesitamos hacer un pequeño esfuerzo en esta fase previa. Pues digo que es a nivel del máster de secundaria porque es algo por el que tenemos que pasar todos. Mientras que la formación, si la dejamos un poco a merced del criterio de cada uno,
pues seguro que hay mucho profesorado que no va a encontrar la necesidad de formarse en este terreno, ¿no? Sí, la y realidad. Cuando los chicos que han pasado y las chicas que han pasado por mi centro, a las que he tutorizado, pues sí que le he hecho hincapié, especialmente en el terreno de tecnología, porque es que es importante, bueno, es importante siempre, en todas las materias, pero en tecnología precisamente, donde las chicas son minoritarias, pues hay que tener un tacto un tacto diferente, ¿no? Justo además hablabais de libros de texto, ¿no? Sí. Fundamental. ¿Y la metodología? ¿Cómo lo hacemos con la metodología? Porque ahí también tenemos un trabajo importante. Había hablado pues, de foros de debate, habéis comentado trabajo en equipo, ¿no? En grupo. ¿Alguna otra cosa como ejemplo, sobre todo para las personas que nos ven, ¿no? que se ocurra para trabajar la importancia del lenguaje inclusivo, de la educación no sexista, de la sensibilización, que se puede aplicar en un aula? Cosas que a lo mejor no caemos, que son parte, ¿no? Pues como esos pues, talleres prácticos o esos trabajos en grupo. A lo mejor los trabajos en grupo, juntar no solo a las niñas que se llevan bien, un grupito. Los niños que se llevan bien, bueno, ¿y por qué Correcto. no lo mezclamos, no? Claro. Es muy importante la dinámica de grupo. O sea, trabajar en grupo en tecnología es una materia que se presta al trabajo por proyecto, al trabajo en equipo, y es fundamental trabajar precisamente esta forma de trabajo, de repartir roles dentro de un grupo, ¿no? Por supuesto, hacer grupos mixtos y que es curioso, dicho esto, que me he acordado de un dato, mero dato, que viene lo conecto con el tema de trabajo en grupo. Hace unos años, hace un par de años, mi último año de vicedirección, se me ocurrió hacer unas estadísticas de los distintos equipos de delegados. Yo como vicedirector del centro, pues tenía una de mis funciones es juntar a los delegados. Y digo delegados porque curiosamente de 16 grupos que tiene el centro educativo, había 16 delegados un año, 15 delegados otro, una delegada. Quiero decir que un centro en el que estadísticamente la población es 50%, o sea, los números están ahí, 50% chicos, chicas, los delegados, prácticamente el 100% eran delegados, eran muy chicos. Muy curioso, ¿eh? Es bastante curioso. ¿Esto por qué lo digo? Porque si tú te pones a trabajar en grupo, cuando se trabaja en grupo hay que elegir una serie de roles en ese grupo. Estamos hablando de un portavoz, estamos hablando de un secretario, estamos hablando de un control de diario, en fin, una serie de roles que cada forma de trabajar en grupo tiene, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que muchas veces la responsabilidad, curiosamente, recae sobre el chico. Curiosamente, porque eso es algo que democráticamente ellos eligen. Pero esa democracia está muy sesgada. Habría que ver por qué ese sesgo a qué se debe, ¿no? Por qué las mismas chicas dentro del grupo, ellas mismas se autoexcluyen y dicen, no, yo no quiero ser, yo quiero que sea un fulano. Y me encuentro con esta situación, ¿no? Muchas veces en un grupo de tecnología, que a lo mejor ahí es verdad que hay menos chicas, es cierto. Tengo 5 chicas y 10 chicos, pero curiosamente ninguno de los grupos, de los 5 grupos que tengo, ninguna de las chicas quiere ser representante, digamos, de llevar la voz del equipo, representante. Y esto, ahí tenemos nosotros que decir. Y decir, no, vas a ser tú la que pongas tú la portavoz. Claro, porque a lo mejor tienen las habilidades. Por supuesto, no cabe duda. Eso no es discutible. Pero la cuestión miedo, es... Están condicionadas. Están condicionadas. Aquí daría esto para lugar otro debate. Porque además aquí podemos abrir el melón del techo de cristal. Claro, exactamente. ¿no? Y ya podemos extrapolarlo un montón de cosas. Abrir un montón de cuestiones. Pero ¿qué es la realidad? Lo que estoy contando no es algo que me estoy inventando, un supuesto que me estoy inventando. No, es lo que tenemos, lo que tenemos el día a día. Yo añadiría a esto de repartir los roles y que sea equitativo, que cada alumno y cada alumna estén cada vez en un rol diferente. Las cuotas, por eso la necesidad de establecer cuotas. Sí. Es que... También añadiría un proceso de reflexión sobre cómo se ha trabajado, cuáles han sido las dificultades, cómo te sientes tú en ese rol, para aparte de desarrollar el espíritu crítico, también para que yo pueda identificar cuáles son mis pros, cuáles son mis contras, ¿no? Que sea como una autoevaluación cualitativa en vez de cuantitativa, ¿no? Y esto también va a abrir la puerta a que, oye, ¿qué pasa cuando hay 15 o 16 delegados hombres en un colegio? ¿Por qué pasa esto? Y este mismo
reflexión, llevarla al alumnado y que sean ellas y ellos los que reflexionen acerca de esto, ¿no? Sí. Esto para mí creo que es una herramienta muy potente, el que de las cosas que pasan en el aula o en las dinámicas del aula podamos hablar con nuestro alumnado y que lleguen a sus propias conclusiones y tal, porque si nosotros al final le estamos diciendo pues tú tienes que hacer esto porque sí, al final no hay un momento de reflexión. Hago lo que me dice el profe, la profe, mi padre, mi madre, ¿no? Y nunca interiorizo todas esas cosas de qué me pasa a mí cuando estoy siendo líder. Pues lo vemos en las mujeres que tienen altas capacidades. Tendemos a pasar desapercibidas porque no queremos llamar la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que pues tiene altas capacidades, que no es que sea Albert Einstein, ¿no? Pero que hay muchas formas de tener altas capacidades, lo que quiero decir, que tiene muchas herramientas, que tenga un paso por el plano académico obligatorio casi mediocre? ¿Qué está pasando ahí? Claro, y además no solo con eso, sino a coalición de lo que estáis comentando, creo que dar lugar a esa reflexión también ayudaría quizá a cuando pensamos, ¿no? Yo me imagino mi yo niña a reflexionar y decir, oye, a lo mejor esta habilidad no la tengo, pero la puedo trabajar porque yo quiero ser como esta persona. O sea, no solo fomentar las personas que lo tengan, sino también fomentar que las personas que no lo tengan lo trabajen. Puedan desarrollarlo, exactamente. Porque para eso estamos, ¿no? Para trabajar todo lo que claro. Pues creamos que se puede mejorar de nosotros y nosotras. Entonces creo que es muy importante lo que habéis comentado. Muy, muy importante. Sí me gustaría, claro, estáis comentando, ¿no? De metodología, estamos hablando de libros de texto, ¿no? Libros de texto que hay veces que siguen estando un poquito obsoletos. Entonces, pero claro, ¿cómo podemos adaptar nuestro mensaje sin perder claridad? Porque muchas veces nos perdemos en el pensar en todos, todas, todes, intentar ser lo más inclusivo posible con todos los colectivos que nos rodean, ¿no? Como sociedad. Pero muchas veces nos perdemos quizá, ¿no? En esa primera parte y no terminamos de transmitir con claridad el mensaje. Que el mensaje es todo, ¿no? No solo el trasfondo de ese lenguaje inclusivo, sino todo. ¿Cómo creéis que podemos adaptarlo sin perder esa claridad? Para mí, y creo que ya lo hemos dicho varias veces hoy, es explicar el propósito real, ¿no? O sea, es como, bueno, voy a intentar tener un lenguaje inclusivo, pero el lenguaje inclusivo no lo tengo porque ahora esté de moda ¿no? el mundo de la diversidad. El lenguaje inclusivo lo tengo porque quiero incluir a las personas que están en este grupo, que se sientan representadas, porque no quiero que tengan un estigma, o sea, lo que estamos hablando aquí. Esto lo hago por esto, ¿no? Y creo que hay que darle mucho más espacio a esta explicación que a los pronombres y todo esto, que son importantes, que sí, pero creo que tal. Y luego intentar ser los más naturales posibles. Lo que decía antes, si a mí me cuesta decir ella, él, ella, pues porque tengo una tradición, porque tal, ¿no? Porque, pues, reconocerlo y no pasa nada, ¿no? Porque la transparencia y la humildad siempre van a hacer que los mensajes lleguen mucho más directos, ¿no? Y luego también el mostrar que yo tengo este interés porque quiero cuidar a la sociedad. Para mí eso es súper importante. Creo que... Es el gesto, exactamente. Es un gesto, una señal. Claro, que a lo mejor es la intención. Mejor o peor. Mejor o peor. Pero bueno, volviendo a lo que está, concretando lo que está diciendo la pregunta, si queremos no perder el lenguaje, el mensaje del mensaje, pues es utilizar palabras neutras. Es decir, no tenemos que estar siempre con los pronombres o estar siempre diciendo todas. Pero bueno, hay palabras genéricas, palabras neutras que muchas veces nos ayudan. Hay que tomarse la molestia a lo mejor, ¿no? De buscarla, es cierto. Pero se entrena, como todo. Se entrena y al final te sale espontáneamente. Es verdad que hay discursos en el que muy reiterativamente lanza el mensaje de alumnos, alumnas, profesoras, muy cansino. Y ahí pues, muchas veces nos acordamos del ahorro del lenguaje, ¿no? Que siempre tenemos que buscar un mensaje directo con las mínimas palabras posibles, ¿no? Y a veces se hace cansino. Entonces vamos a tratar por lo menos de buscar palabras de uso ¿no? También neutro. La importancia del reciclaje. Lo importante es transmitir que es una cosa que nos tomamos en serio. Ese es el mensaje. El mensaje también es que me tomo la molestia, que para mí es me tomo
ese trabajo extra que me sí, supone, ese tiempo que invertimos. Ese tiempo que invierta, porque creo que es importante. Cuando estamos hablando ante un colectivo es importante que cada uno se sienta aludido por sí mismo. Que esto al final fomenta el respeto, la equidad, exactamente. Reducimos el acoso, por ejemplo. Completamente. Y las consecuencias graves de la discriminación y del acoso, ¿no? Y que al final... Pues yo qué sé, es que puedes determinar la vida de una persona. Que todos nos sentimos importantes. Es decir, exacto, si tú te sientes aludido, te sientes importante. El reconocimiento externo. Que es lo que nos ha pasado antes con esta persona. Le has dicho, has halagado su trabajo. Pero es importante, digo. Sí. Además es que estamos preparando a la ciudadanía. Es que son parte de la ciudadanía. Claro, es que es tan importante. O sea, hay que tomarse ese tiempo y ese trabajo. El trabajo de un médico, nadie cuestiona que necesite muchos años de formación, que necesite un MIR, pero es que el del profesorado, jolín, ¿no? Que es súper, súper importante. Yo es que no sé cómo explicarlo ya para que llegue, cómo lo vivo yo, ¿no? Esta importancia de que el trabajar con menores es la herramienta perfecta de una sociedad. Y ahí está todo. No sé decirlo mejor. Sí. Se puede decir más alto, pero no más claro. Eso seguro. Estamos educando una sociedad y tenemos la sociedad que estamos educando. Entonces no podemos llevar la mano a la cabeza y decir, ¿pero qué estamos haciendo? No, estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y ahora, que hay cosas que se pueden ir corrigiendo, qué duda cabe, ¿no? Las leyes educativas hacen, en la medida de lo posible, hacen lo que pueden en este terreno. Cambiar metodología de trabajo, cambiar formas de educación muy complejo, ¿no? La clase tradicional de la clase magistral lleva funcionando durante décadas. Todavía hay muchos profesores insistiendo en la clase magistral. A través de las leyes educativas tratan de romper esa forma de trabajo, ¿no? Dando un repertorio diferente. De hecho, el COVID, el hecho de tenernos, digamos, bueno, pues 3 meses de teletrabajando, nos abrió un abanico de posibilidades educativas muy importantes, que eso también quería reflejarlo aquí, ¿no? Es una cosa increíble. O sea, viendo la incidencia de la evaluación, de cómo ha incidido, ha tenido una repercusión que yo creo que no se ha valorado, ni se ha trabajado, ni se ha analizado todavía. Pero ha tenido un impacto en el cambio metodológico del profesorado impresionante. Porque ahí se vio que con el teletrabajo hubo que buscarse una serie de estrategias para conectar con el alumnado, con actividades diferentes, y eso despertó un poco la innovación del profesorado, que pensaba que era solamente la clase lo que existía. Y aún, pues claro, después de haberlo descubierto, le ha parecido interesante y han renovado un poco el abanico de posibilidades de su evaluación, de su trabajo, a través de lo que ellos investigaron, de lo que se inventaron, de lo que innovaron con el COVID. Que eso también ha tenido una repercusión incluso después en la forma de evaluación, de calificaciones, etcétera, ¿no? Impacto importante. Quedará tema para otro. Sí, tal para cual. Otro, sí. Bueno, para acabar ya, una pena, porque yo estaría aquí hablando ahora, pero bueno, para acabar, hay una cosa que creo que ya hemos comentado, ¿no? Pero bueno, me gustaría hacer como incidencia, o sea, incidir en ella ya que estamos terminando, que son las resistencias que muchas veces nos encontramos en los entornos educativos. Estoy segura de que se ocurre alguna forma que podemos hacer nosotras y nosotras, todas las personas que trabajamos dentro del ámbito educativo, para fomentar el compromiso de las autoridades educativas, que creo que ahí falta todavía trabajo por hacer, ¿no? Sobre todo para que nos respalden y nos ayuden en ese uso del lenguaje inclusivo, que muchas veces no encontramos en la aula. Entonces, no sé ¿qué opináis sobre esto? ¿Alguna forma de poder trabajar con esas instituciones? Bueno, creo que es que esto es lo más importante de todo. Al final, la sociedad tiene la educación que la política dicta, ¿no? Si, como decíamos antes, si incluimos formación obligatoria tanto en el máster del profesorado como en la facultad de magisterio, o de, ¿no?, todo lo que nos lleve a ser personal docente, ya estamos marcando una línea de trabajo. Y además,
no la dejamos al libre albedrío de lo que decía, ¿no? Antes Fran, que cada uno elija si hago esa formación o no. Yo hay una de las cosas que veo en las formaciones del profesorado que los propios participantes dicen es que al final siempre en esto participamos los mismos, ¿no? En todos los temas de prevención, salud mental, bienestar emocional, cohesión social, feminidad, todo esto, siempre estamos participando los mismos participantes, asistentes, ¿no? Si esto debería formar parte de ese currículum obligatorio que dicta la política, ¿no? Y creo que esto es bastante importante, ¿no? Claro, y precisamente los que participan son los que saben, los que están comprometidos con ello, ¿no? Y los que ya están concienciados. Los que están concienciados. O sea, un trabajo de concienciación es difícil. ¿Dónde hacerlo? Pues como ha comentado Mar, hemos comentado en varias ocasiones, a través de los cursos de formación que se dan, los módulos o los bloques de los másteres de formación y en la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿no? Sí. Aparte de esto tenemos una ley un poco, bueno, ya está un poco antigua, ¿no? Creo que es 2007, que de alguna forma pues nos compromete, ¿no? A todos los funcionarios de la administración pública, compromete el uso de un lenguaje correcto, un lenguaje inclusivo. Hay unas instrucciones, pero eso después no deja de ser una serie de recomendaciones, una serie sería el marco perfecto, es el marco perfecto para establecer después instrucciones posteriores, ¿no? De hecho, me consta que a nivel de judicatura, pues sí que tiene unas instrucciones internas de cómo trabajar con este lenguaje. Pues creo que en educación también deberíamos tener un desarrollo en torno a esto, ¿no? O sea, sí. También sería muy interesante tener unas pautas, unos referentes. Ese respaldo realmente de las autoridades pertinentes. Y si nos ponemos idealistas ya, pues oye, que si se gestionan en escuelas de familia, escuelas de padres, desde los centros educativos promovidas por las autoridades educativas, oye, pues esto sería ya maravilloso. Pero bueno, ya sí, esto por ya pedir, por pedir, que no sea, aquí estamos pidiendo, claro. No, a ver si alguien nos escucha por aquí. Ahí lo dejo. Exactamente, ahí dejamos esto porque es un tema muy importante. Es un tema largo. Lo que sí, antes de finalizar, no nos queda mucho más tiempo, pero sí quiero preguntaros nuestra pregunta estrella, ¿no? Voy a empezar contigo, Mar, si te parece, vale. Y luego paso a Francisco porque quiero que me la respondáis los dos. Además, vale. Me parece súper importante. Y es, ¿qué lección aprendida te hubiera gustado saber antes en tu carrera? Pues mira, hablando del tema del que estamos hablando, me hubiera gustado saber que yo podría haber sido esa profesional que por tradición correspondía al hombre, ¿no? Que ahora me veo pues con 40 años estudiando mi carrera de lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Por el simple hecho de que con 18 años, cuando uno elige, ¿no? La formación profesional, pues yo no sabía. Yo estaba muy perdida, ¿no? Y era muy pequeña, ¿no? No tenía muchos referentes. Bueno, tenía referentes familiares, pero no sabía que una niña podía estudiar psicología, ¿no? Por ejemplo, que es lo que yo ahora estoy estudiando, ¿no? Y porque eso forma parte del hombre, ¿no? Y tú, maestra. Sí, bueno, mal rol de cuidado. Exacto, maestra, enfermera. Claro. De hecho, es que yo estudié magisterio, fue la primera carrera que estudié, ¿no? Ahora de mayor, con todo lo que la vida me ha enseñado, pues sí que digo, oye, que no, que tú puedes ser lo que quieras, ¿no? Astronauta, lo ingeniera, que pilota. Jefa del mundo. Yo le digo a mi familia, yo debería ser ministra del mundo, ¿no? Ministra del mundo, me gusta ese ministerio. El ministerio está muy entretenido. Sí, muy bien. Pero al final es como no haber tenido esa limitación por el rol de género. Me hubiera gustado mucho el techo de cristal también, haberlo roto antes. Pero bueno, por suerte lo he roto hoy. Exactamente. Bueno, ¿y tú, Francisco, qué lección aprendida te hubiera gustado saber antes en tu carrera? ¿En mi carrera o en mi vida? Probablemente en mi vida. Sí, ¿no? En tu carrera pues, profesional, personal. Sí, en mi carrera personal lo que he aprendido, me hubiera gustado aprenderlo mucho antes, es lo que una persona distinta, lo que padece, lo que sufre. He tardado demasiado en darme cuenta. O sea, ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta? Yo, por lo menos, se ve que soy un poco lento de reflejo, en darme cuenta del sufrimiento de estas personas que están en estas minorías. Me he tardado muchísimo tiempo en darme cuenta, porque si yo estoy en mi instituto, por ejemplo, y detecto un caso, que yo soy consciente, recuerdo casos, después te pones a analizarlo, y había compañeros que eran raros, eran personas diferentes,
pero yo no podía imaginar lo que estos niños, estas niñas estaban sufriendo, no lo sabía. Me hubiera gustado saberlo muchísimo antes de cuando me di cuenta de... Y por eso el compromiso que tengo con ellas, ¿no? Muy importante. Al final todo vamos evolucionando y es una alegría saber que la sociedad cambia poquito a poquito, Claro. pero estamos en el trabajo. Más vale tarde que nunca. Exactamente. Más tarde que nunca. Así que bueno, Francisco Mar, 1000 millones de gracias por estar con nosotros Gracias hoy. a A ti, vosotros. Paula, y al equipo magnífico. Sabéis que es un Encantada. placer y hablar de todos estos temas y darle visibilidad de la mano de profesionales como vosotros y vosotras. Bueno, yo que estoy encantada. ¿Qué deciros? Igual que nosotros. Así que nada. Nosotros también. Yo por lo Os doy- menos Sí, estoy yo súper también. encantada Os siempre doy de las estar aquí. gracias una vez más. Gracias a ti. Y bueno, a todas las personas que estáis detrás de cámara, que nos escucháis, que nos veis, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Recordad el lenguaje inclusivo. Nos vemos en la siguiente. Y como siempre, gracias por formaros e informaros con Aula Abierta.